Green. Digamos que esta clase de hoy marca un antes y un después. Espero que las personas que no han visto mecánica cuántica no se me vayan a aburrir de aquí para adelante, por favor. Listo. Entonces, ya hicimos todo el esfuerzo para motivarlos en relación a la importancia del estudio del transporte cuántico. ¿Sí o no? Eso lo hicimos. Entonces, vamos a mirar. Entonces, funciones de Green. Entonces, las funciones de Green en mecánica clásica y en mecánica cuántica están enmarcadas en dos contextos ligeramente parecidos, pero no son los mismos. Listo. Entonces, en la teoría clásica, en la teoría clásica de la dinámica, en la teoría clásica de la dinámica tenemos nosotros lo siguiente. Por ejemplo, consideramos un oscilador armónico amortiguado. ¿Sí o no? Muy bien. Y con el oscilador armónico amórtico nosotros decimos que tenemos una ecuación diferencial x dos puntos más 2 zeta omega sub 0 por x punto más omega sub 0 al cuadrado por x igual a f de t. Listo. Muy bien. Entonces, ¿qué hace la función de Green acá? La función de Green es un objeto matemático que permite resolver esta ecuación diferencial con condiciones iniciales y esta excitación f de t. Entonces, f de t nosotros le llamamos excitación de la ecuación diferencial. Entonces, esta es la excitación y a x la llamamos la respuesta. ¿Cierto? Los sistemas lineales, los sistemas dinámicos tienen una excitación y tienen una respuesta. Listo. Entonces, eso es importante. ¿Cuál es el objeto fundamental de modelar sistemas dinámicos con ecuaciones diferenciales? Resolver la ecuación diferencial para determinar cuál es el efecto de la excitación sobre el sistema físico, sobre la respuesta de una de las tantas variables que puede tener el sistema físico. ¿Cierto? Muy bien. Y la función de Green, por ejemplo, g de t menos tau, observen que esta función de Green depende de la diferencia de dos tiempos. Todo lo que voy a decir hoy, chicos, lo deben escribir. Si quieren aprender esto bien, porque todo lo que voy a decir es importante. No voy a decir absolutamente nada que carezca de importancia porque tenemos el tiempo muy corto. Importante, cosa importante, la diferencia de los tiempos t menos tau. Importante. ¿Por qué depende la función de Green de la diferencia de dos tiempos y no depende de dos tiempos arbitrariamente? Porque este sistema físico que yo tengo acá
tiene una propiedad de invarianza traslacional debido a que sus coeficientes no dependen del tiempo. Listo. Esto por f de tau integro con respecto a tau de menos infinito a t. Y esta es la respuesta de mi sistema físico para una f particular. Listo. Entonces, la pregunta importante que nosotros nos hacemos cuando trabajamos con funciones de Green es ¿qué información está codificada en una función de Green? Entonces, lo que a ti te enseñaron en métodos matemáticos, uno, Diego, olvídalo radicalmente porque ese es un muy mal curso de funciones de Green. Listo. Entonces, acá vamos a ver unas cosas que son contradictorias con lo que a ti te enseñaron en la uno y posiblemente a Gabriela también, que son muy importantes. Como por ejemplo, la función de Green solo se puede aplicar a operadores autoadjuntos. Eso no es cierto. ¿Sí o no? Eso es falso. La función de Green se puede aplicar universalmente a cualquier tipo de operador que cumpla con ciertas condiciones, como por ejemplo que sea un operador lineal, ¿cierto? Que se cumpla el principio de superposición, el principio de homogeneidad, como vamos a revisar acá. Este operador diferencial que yo tengo acá, Diego, tú puedes ver claramente que esto cómo quedaría. Esto quedaría como la segunda derivada con respecto al tiempo más 2 zeta omega sub 0 por la derivada con respecto al tiempo más omega sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Actuando sobre x igual a f de t. Este operador que yo tengo acá, Diego, tú puedes apreciar claramente que esto es un operador no autoadjunto, ¿sí o no? Disculpe, profe. Dime. ¿Será que es a mí o sale con retraso lo que usted escribe en la A mí tablet? también me está pasando eso, se demora mucho en aparecer lo que escribes. Profe, Juan Camilo está en sala de espera, me dice que si A le ti, puedo a ti, acercar. a ti se te demora, María Fernanda. Sí, profe, pero pensaba que era mi internet. Está rara esta vaina. Espera un momentico, yo miro a ver qué sucede. Juan, una pregunta. Permítanme. Sí, dime. El problema con la compartida de pantalla era de tu internet. Sí, pues aparentemente sí. Ah, ok, ok. Sí, es que donde estoy está un poquito malo, entonces creí que era el mío. Aparentemente sí, Buenas pero noches. no. Buenas noches, Cami. Pero no estoy seguro por qué. Espérate un momentico, por favor, Pedro. A ver si acá me conecto con los daticos y entonces la cosa cambia un poco. Segundo. Porque a mí acá, por ejemplo, me aparecen instantáneamente. Uy, 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 tremendo retraso. Pero tremendo retraso. O sea, no poco el retraso, mucho el retraso. ¿Sí lo vio? Ah, ¿y cómo lo Sí, vio que sí. en el video? Así no podemos dar clase. Espérate un momentico. De hecho, yo me salí porque pensé que era mi internet. Entonces tendría yo que jugar con el retraso. Tendría yo que retrasar mis neuronas unos tantos segundos para poder que ustedes me entiendan la clase. Y Profe, eso es una vaina un le, poco complicada. le toca hacer una función de Green. A ver, vamos a ensayar. Sí, una función de Green con retardo. Usted escribe Ensayemos. primero y En luego este habla, momento, profe. ojo, en este momento, chicos, voy a comenzar a escribir. ¿Pueden ver ahí? Sí, profe. Sí, eso ya se vio más fluido. Acá
Ensayemos así, por favor. Muy bien, entonces este operador que nosotros tenemos acá, Diego y compañía, y las personas que han visto cursos de física matemática con funciones de Green, es importante que me entiendan una cosa, yo puedo obtener la función de Green de ese operador que no es autoadjunto. ¿Estamos de acuerdo? Gaby, Sí. Diego, Juan, ¿sí yo o tengo no? una pregunta. Sí, dime. ¿Por qué en ese tipo de cursos se dice que sí tiene que ser autoadjunto? Yo me imagino, por ejemplo, que será por la misma razón por la que a uno en física uno o en mecánica le explican, le dicen que la gravedad, ¿cierto? Es una fuerza que actúa sobre un cuerpo en dirección del centro de la Tierra, cuando nosotros sabemos que eso es mentira, ¿cierto? Simplemente la gravedad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo, ¿cierto? Entonces, pero si a uno le salen con esa en un curso de mecánica, pues obviamente uno comienza a reconsiderar la postura para estudiar física o ingeniería. Me imagino que debe ser por una razón así. Porque digamos que ahí no hay como verdades absolutas, Gabriela, sino que hay como una verdad relativa y le dicen a uno, oiga, eh, esto es cierto en este curso, ¿sí o no? Por ejemplo, en mecánica cuántica, uno que te decían a ti, Gabriela, te decían a ti que eh, el hamiltoniano, ¿cierto? El hamiltoniano tiene, ¿cómo son los autovalores, Gaby? ¿Cómo son los autovalores del hamiltoniano en un curso de mecánica cuántica uno? ¿Son reales? Reales, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando el hamiltoniano puede ser no hermitiano? En mecánica cuántica uno no le daban a Sí, uno esa es posibilidad verdad, de tener hamiltonianos no hermitianos. Y decían, no, entonces no es observable. Eso no es cierto, es cierto, ¿sí o no? tienes toda la razón. Porque el hamiltoniano, como nosotros tú y yo estudiamos eso en una clase, ¿cierto? De la ecuación de Lindblad, yo puedo escribir el hamiltoniano efectivo como un hamiltoniano h sub 0 menos i medio gamma, ¿cierto? Y los autovalores de este de acá son reales y los de este también. Por lo tanto, los autovalores de h efectivo son de la forma, los autovalores de este son de la forma gamma igual a alfa más i beta, ¿cierto? Y alfa es observable y eso a uno no se lo dicen en mecánica cuántica uno, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues por la misma razón que uno le dirá ese tipo de mentirillas pues a un bebé, ¿sí o no? O a una persona que está viendo mecánica uno, o cuando a uno le dicen, por ejemplo, en electromagnetismo, que el electrón, otra mentirilla inocentilla, ¿cierto? Le dicen a uno en el electromagnetismo que el electrón está circulando alrededor del núcleo como si fuera eh, una Planeta. partícula puntual que tiene Sí. posición y velocidad definida. Nosotros sabemos que eso no Ujú. es cierto, ¿sí o no? Sí, Y profe. resulta que con eso, simplemente considerando que el electrón puede orbitar ondulatoriamente el átomo, nosotros con eso podemos hacer predicciones tan importantes como la cuantización de energía, la cuantización del radio, la cuantización de momento angular, la ecuación de Rydberg, ¿cierto? Poder determinar cuál es el color que emite un átomo cuando hay una relajación, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto es más o menos como medio parecido. En todo caso, la función de Green sí se puede obtener para un operador no autoadjunto, no hay ningún problema. Entonces vamos a utilizar la transformada de Laplace. Listo. Ahora utilizamos la transformada de Laplace. Listo.
Si nosotros utilizamos la transformada de Laplace, esta ecuación diferencial que yo tengo acá, chicos, se me convierte en una ecuación en el dominio de la frecuencia de esta forma. S al cuadrado más 2 zeta omega sub 0 S más omega sub 0 al cuadrado X de S, ¿cierto? Igual a F de S. Muy bien. Requerimiento fundamental para la función de Green. La función de Green es la respuesta de un sistema dinámico cuando la excitación es un delta. Vamos a escribir eso. Entonces, la función de Green es la respuesta de un sistema dinámico cuando la excitación está localizada en el tiempo. Es decir, F de t es igual a delta de t. Listo. Muy bien, entonces, ¿cómo queda para la función de Green? Esta expresión que yo tengo acá para la función de Green quedaría de esta forma. Quedaría como S al cuadrado más 2 zeta omega sub 0 S más omega sub 0 al cuadrado por la función de Green, la respuesta en frecuencia de la función de Green igual a 1. ¿Por qué 1? Porque la transformada de Laplace de un delta de t es 1. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces de acá obtenemos una representación de la función de Green G de S en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo nos va a quedar? Nos queda que G de S es igual a ¿quién? A 1 sobre S al cuadrado más 2 zeta omega sub 0 S más omega sub 0 al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien. Obviamente, ¿cuál es el objetivo de utilizar funciones de Green? Vamos a volver al objetivo. ¿Por qué me estoy molestando en calcular una función de Green? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué me molesto en calcular una función de Green? Y la respuesta es muy sencilla porque yo quiero de alguna forma hallar una respuesta a una excitación arbitraria usando esta integral de convolución. Entonces, la función de Green en sí tiene propiedades de respuesta en el tiempo. Vamos a escribir eso. La función de Green tiene propiedades de respuesta temporal. ¿Eso qué significa? Eso lo que significa es esto. Significa que
La frecuencia, que es una característica de respuesta temporal, el factor de amortiguamiento, el tiempo de crecimiento, el tiempo de decaimiento, ¿cierto? Por ejemplo, el tiempo para alcanzar un pico, que es el máximo sobreimpulso, todos esos parámetros, esas características están codificadas en la función de Green. Por lo tanto, la función de Green nos dice a nosotros en el tiempo cómo evoluciona un sistema físico, por eso le llamamos propagador. Esa es esa es otra palabra para función de Green que vamos a utilizar mucho. Propagador. Del propagador, chicos, vamos a hablar el día de mañana, ¿cierto? Vamos a derivar el propagador de Feynman y lo vamos a comparar con una función de Green. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces acá, como a mí me interesa para poder evaluar esta integral de convolución, me interesa saber cuánto vale g de t, no g de s, entonces hallamos la transformada inversa de Laplace. Hallamos la transformada inversa de Laplace. Listo, muy bien. Entonces, ahora g de t, por lo tanto, es igual a la transformada inversa de Laplace de 1 sobre s al cuadrado más 2 zeta omega sub 0 s más omega sub 0 al cuadrado. Listo. Entonces tenemos que dar la transformada inversa de Laplace. Este es un procedimiento estándar para hallar funciones de Green. Es un procedimiento bastante estándar que nosotros debemos de dominar a cabalidad. Sí, eh, si nosotros queremos a cabalidad, o lo tenemos que dominar a cabalidad si nosotros queremos considerar seriamente trabajar con funciones de Green. Esto es básico. Hallar la función de Green a partir de una ecuación diferencial. Estamos en teoría clásica de la dinámica. Listo. ¿Qué sí me hizo Pedro Luis? Ah, no, ahí está. Entonces, bueno, muy bien. ¿Cómo hago yo este procedimiento? Pues entonces muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es que voy a completar cuadrados. Lo confunde con Diego, profe. No, no, no. Se parecen, pero no los confundo. Porque Diego tiene Bocito y Pedro Luis no. Pero con el Bozo serían igualitos, profe. Sí, pero yo, por ejemplo, conozco a Diego en persona. Y en persona, si tú tienes a Diego y a Pedro Luis, es imposible confundirlos. ¿Sí o no? En persona no, pero así de pronto por la cámara se parecen algo, ¿cierto? Entonces algo, no tanto. Wanda, una preguntita. Dime. ¿Por qué usamos transformada de Laplace y no transformada de Fourier? Puede usar cualquiera de las dos, pero con ecuaciones diferenciales ordinarias es más convencional el uso de la transformada de Laplace que la transformada de Fourier. Ok, gracias. Bueno, entonces acá para completar cuadrados, yo lo que hago es que divido 2 zeta omega sub 0 s por 2s, me queda zeta omega sub 0. Acá lo que hago es que lo resto al cuadrado y lo sumo al cuadrado. Entonces me va a quedar esto como la transformada inversa de Laplace, ¿cierto? Esto sería 1 sobre, esto acá me queda como S más
zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado que multiplica a 1 menos zeta al cuadrado. Obviamente, como nosotros los físicos somos los faraones de la transformada de Laplace, ¿sí o no? Nosotros sabemos que esta transformada inversa no corresponde a ninguna función que conozcamos, pero lo que sí podemos hacer es que podemos multiplicar por omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado arriba y dividir por eso mismo. Entonces vamos a hacer eso. Dividimos acá por omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado transformada inversa de Laplace transformada inversa de Laplace, ¿cierto? ¿De quién? De omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado dividido f más zeta omega sub 0 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado 1 menos zeta al cuadrado. Ahora, los físicos obviamente deben de poder entender cómo se halla una transformada inversa de Laplace con la integral de inversión, ¿sí o no? Y aplicando variable compleja relativamente sencilla, porque simplemente son el teorema de los residuos, revisando las singularidades y los polos, nosotros podemos obviamente llegar a una expresión cerrada en términos de sumatorias para las transformadas inversas de Laplace. ¿Cierto? Eso es básicamente lo que es la fórmula de inversión que uno en física matemática, eso sí en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Valle lo ven muy bien, uno en física matemática, digamos que logra alcanzar este objetivo más o menos en un segundo curso. Listo. Bueno. Si nosotros por simplicidad comparamos con tablas, nosotros podemos darnos cuenta que esto no es otra cosa que 1 sobre omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta al cuadrado que multiplica al seno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado por. Pero acá, entonces nosotros tenemos un factor de amortiguamiento que sería E a la menos zeta omega sub 0 por T. Esta es la función de Green para el oscilador armónico amortiguado. Un problema sencillo. Vamos a comenzar con problemas sencillos y los vamos a comenzar a escalar. Listo. Los escalamos en complejidad. ¿Cuál es la complejidad de este problema? Es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Vamos a escalar la complejidad a una ecuación diferencial parcial de segundo orden a continuación. Y entonces vamos a revisar cómo se evaluaría la función de Green. Yo no quiero evaluar la respuesta a ninguna función particular, simplemente estoy evaluando funciones de Green y voy a explicar cuál es la interpretación física de la función de Green. Listo, punto final. Así, la respuesta x de t de un oscilador amortiguado y forzado a una excitación arbitraria
viene dada por entonces x de t, ¿cómo quedaría? Si yo utilizo esta integral de convolución que tengo acá, me queda esto es 1 sobre omega sub 0 raíz de 1 menos zeta cuadrado integral entre menos infinito y t de e a la menos zeta omega sub 0 t menos tau, ¿cierto? Eh, omega sub 0 t menos tau por el seno de omega sub 0 por la raíz de 1 menos zeta cuadrado t menos tau por f de tau por diferencial de tau. Entonces, si ustedes quieren saber la respuesta, conocer la respuesta a una excitación particular, deben de resolver esta integral. Esto no es un curso de sistemas dinámicos, a mí no me interesa saber eso, a mí lo que me interesa saber es qué información hay codificada en esa función de Green. Entonces, pues, digamos que lo que yo propongo es que nosotros grafiquemos esa función de Green, ¿sí o no? Mañana podemos hacer algo de computador con funciones de Green. Hacemos algo y entonces graficamos unas cositas que se pueden hacer con funciones de Green. La función de Green como función del tiempo, así como está esta función que yo tengo acá, sería como una vaina así. Yo lo que quiero hacer es una cosa. Yo quiero que ustedes observen que esta gráfica que yo tengo acá tiene dos parámetros importantes. Listo. Un parámetro es la frecuencia y el otro es el amortiguamiento. Esos son dos parámetros que vienen de la función de Green, como ustedes pueden observar. Son dos parámetros importantes que vienen dentro de la función de Green y que caracterizan la respuesta temporal del sistema físico independiente de la excitación. ¿Sí o no? Independientemente de la excitación que ustedes tengan, ese van a estar ahí. Eso es endógeno al sistema, pertenece al sistema. Por lo tanto, la función de Green es completamente independiente de la excitación. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Para que esta gráfica me quede, digamos, un poquito más estetizada, yo lo que voy a hacer es que voy a graficar dos exponenciales con decaimiento. Esta gráfica de acá será e a la menos zeta omega sub 0 t. Y esta es menos e a la menos zeta omega sub 0 t. Observen que de esta respuesta que yo tengo acá, es claro que zeta determina una escala temporal. Zeta determina una escala temporal para mi sistema físico
Y omega sub 0 también determina una escala temporal. O sea que acá yo tengo dos escalas temporales en competencia la una con la otra dentro de la función de Green. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, esa es la información que tenemos nosotros codificada en la función de Green. Es una información de transiciones temporales. Vamos a añadir un poco de complejidad a la función de Green. Entonces, ahora vamos por una ecuación diferencial parcial. Listo. Entonces, solución en funciones de Green a la ecuación de Poisson. Entonces, nosotros en electrodinámica clásica En electrodinámica clásica, nosotros tenemos que a partir de la ley de Gauss para el campo eléctrico podemos expresar el laplaciano de un potencial escalar como menos la densidad de carga sobre epsilon sub 0. Las ecuaciones diferenciales parciales, escuchen bien, también son susceptibles de ser solucionadas mediante funciones de Green. Listo. Donde la función de Green G de R menos R', T menos T', satisface el siguiente problema de valor en la frontera. ¿Listo? ¿Qué problema? Tenemos entonces el mismo problema para la función de Green, pero con una excitación delta como habíamos definido previamente. Lo que pasa es que acá tenemos ya la componente espacial que no teníamos en el caso anterior. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es solucionar
este problema de condición en la frontera y de condición inicial. Vamos a observar una cosa importante. Nosotros podemos saber de una vez qué tipo de propiedades podemos obtener de la función de Green simplemente con revisar una situación acá. Este problema, este operador que yo tengo acá es un operador que no tiene derivadas temporales, ni de primer orden ni de segundo orden, ¿cierto? Por lo tanto, lo que yo puedo saber directamente de este problema con operadores diferenciales es que la función de Green representa la dinámica de un sistema físico sin memoria. Inmediatamente yo voy a saber que no solamente, no es que tenga una memoria trivial, no tiene memoria, ¿cierto? Es decir, que la evolución temporal bajo la ecuación de Poisson es una evolución temporal trivial. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Tenemos que solucionar, tenemos que hallar la función de Green a partir de esta ecuación. Nosotros tenemos acá, esto es relativamente sencillo. Entonces, realizamos la transformada de Fourier. Realizamos la transformada de Fourier, ¿cierto? ¿Y qué obtenemos? Cuando realizamos la transformada de Fourier, obtenemos acá, vamos a obtener menos la magnitud del vector de onda al cuadrado que multiplica a g de k, omega. Y la transformada de Fourier de delta 3 de r es 1 y de delta tt' también es 1, o sea que esto es 1. Yo este cálculo lo he hecho muy detalladamente en otros cursos, lo pueden buscar en el canal de YouTube si no lo encuentran, yo se los puedo enviar. Y acá obtenemos que la transformada de Fourier en el dominio, la transformada de Fourier en el dominio recíproco es igual a menos 1 sobre k al cuadrado. Ya hemos solucionado el problema ahí en un paso, simplemente hay que saber cómo hallar la transformada de Fourier. Eso puede ser un paso largo la primera vez que se hace, pero ya después, digamos, se convierte en un paso relativamente trivial. Si nosotros procedemos de la misma forma que lo hicimos en el ejemplo anterior, chicos, bueno, pues básicamente acá hallamos la transformada inversa de Laplace. Para hallar la función de Green acá hallamos la inversa de Fourier. Listo. Entonces, nosotros tenemos que la transformada inversa de Fourier G de R, tau. Esto no es otra cosa que entonces esta es la integral sobre D3K dividido 2pi al cubo de omega dividido 2pi por e a la menos i que multiplica a k punto r menos omega tau por g de k, omega. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Procedemos, entonces esto nos va a quedar en coordenadas esféricas, nos queda la integral de 0 a 2pi del diferencial de phi. Esto es coordenadas esféricas en el espacio de K. Listo. Integral de 0 a 2, de 0 a pi del seno de teta integral de 0 a más infinito de K al cuadrado por diferencial de K. ¿Cierto? Esto sería KE a la menos I K punto R. ¿Cierto? Acá por menos 1 sobre K al cuadrado
por la integral de d omega sobre 2pi de e a la i omega tau, ¿cierto? Bueno, muy bien. Si nosotros hacemos todas estas integrales, obtenemos que la respuesta sería menos delta de tau sobre 4pi, esto va a dar acá 4pi, factor de r menos r'. Esa es la función de Green. Por lo tanto, el potencial escalar queda dado en términos de la función de Green usando la siguiente integral de convolución, usando la siguiente integral de convolución. Potencial escalar como función de r y t. Esto habíamos dicho que era igual a la integral sobre d3r' sobre dt' de g de r menos r', coma t menos t', por la excitación que sería, por ejemplo, digamos, coloquemos acá f de r', coma t'. Si reemplazamos, si reemplazamos los parámetros para la ecuación de Poisson, entonces me queda esto como la integral sobre d3r' dt', ¿cierto? Acá que me queda menos un delta de t menos t', porque acá en esta parte yo hice que r fuera r menos r', y que tau fuera t menos t', y acá me queda un delta de tau. Muy bien. Dividido, bueno, acá realmente, como no estaba utilizando r y r', lo que debía haber hecho fue que debía haber dicho que esto era la magnitud del vector r, consistente con la notación. Listo. Juan, ahí en la parte verde te faltó un 2pi al cubo. Sí, tienes razón. Ese 2pi al cubo lo podemos dejar por acá. Acá 2pi y acá coloquemos 2pi o coloquemos 4pi al cuadrado. Listo. Muy bien, gracias, Pedro. Acá me queda la excitación de la ecuación de Poisson, que es rho de r', t' sobre epsilon sub 0. Y esto, ¿cómo nos queda? Entonces esto nos va a quedar de la siguiente forma. Nos queda como 1 sobre 4pi epsilon sub 0 integral sobre d3r', la integral sobre t', la hago fácil porque eso es un delta, y me queda rho de r', t sobre la magnitud de r menos r', y acá tengo la solución a la ecuación de Poisson. Observen una cosa. El tiempo en el que está evaluada la respuesta es el mismo tiempo en el que está evaluada la excitación. De ahí no hay un retardo, ¿cierto? No tenemos entonces retardo en ese sistema físico. Y eso se puede ver claramente ¿dónde? Se puede ver con toda claridad en la función de Green.
¿Sí o no? Vamos a escalar en complejidad. Vamos para la ecuación de onda. Listo. Solución a la ecuación de onda en términos de la función de Green. Ojo que de acá, chicos, de acá va a salir eh, de acá va a salir van a salir dos aspectos teóricos fundamentales para hacer transporte, ¿sí o no? De la solución a esta ecuación de onda, que son la función de Green retardada y la función de Green avanzada. Y ojo que la función de Green avanzada, y esto es muy importante, la función de Green avanzada y la función de Green retardada tienen una contraparte en mecánica cuántica supremamente clara. Si yo lo digo al revés, que es más importante, la función de Green retardada y la función de Green avanzada en mecánica cuántica tienen una contraparte supremamente clara en mecánica clásica. Por favor, los que van a trabajar en este tema, es importante que apunten eso. Eso es un punto muy importante. Se los repito, se los repito. La función de Green retardada y la función de Green avanzada en mecánica cuántica, porque existen en mecánica cuántica y lo vamos a demostrar mañana, y hay una forma clara para definir esas funciones de Green en mecánica cuántica, y mañana lo vamos a demostrar, toda una demostración supremamente elaborada, usando conmutadores, anticonmutadores, trazas, funciones de partición, etcétera. Y esa función de Green retardada en mecánica cuántica tiene una contraparte supremamente clara en mecánica clásica, que es de la que vamos a hablar a continuación. Entonces no hay que inventar absolutamente nada. Por ejemplo, con la función de Green mayor que y la función de Green menor que esa es la que tú habías puesto en el marco teórico, Gaby, ¿cierto? Entonces, eso no tiene contraparte clásica. Es más, chicos, ni siquiera tiene contraparte en equilibrio. Esos son objetos que son puramente definidos para problemas por fuera del equilibrio, sin importar lo que diga qué libro, ni qué profesor, ni que nada. En equilibrio, eso no tiene contraparte. Y en mecánica clásica sí que no. Puede que hayan, digamos, algunos físicos teóricos que hayan hecho la labor y el trabajo de intentar definir esas dos funciones en equilibrio y en teoría clásica de la dinámica. Pero entonces tienen que especificar muy bien lo que significa, porque la función de Green mayor que y menor que es una función de Green, como veremos nosotros en el curso, que tiene solamente contexto en la teoría cuántica de campos por fuera del equilibrio. Listo. Y yo les voy a explicar debidamente con un diagrama de tiempos qué significa en ese contexto. Entonces, por favor, les recomiendo acá, en esta parte, que escriban, acá escriban, ¿por qué estamos haciendo esto? Esto es importante. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque esto no es un curso ni de matemáticas y esto tampoco es un curso de funciones de Green. Esto es un curso de teoría cuántica de transporte, pero necesitamos dominar la herramienta con claridad. Esto lo estamos haciendo para estudiar retarded and advanced Green's functions. Esa es la razón. No queremos ni aprender a solucionar la ecuación de onda,
ni queremos hablar de causalidad, nada de eso, ¿cierto? Eso, digamos, viene incluido dentro del paquete conceptual que uno tiene que ir desarrollando en la medida que va hablando de estas vainas, pero necesitamos son herramientas para estudiar transporte cuántico y dos cosas distintas. ¿Sí o no? Muy bien. Listo. Entonces, ecuación de onda no homogénea. La ecuación de onda no homogénea, chicos, yo la podría escribir de la siguiente forma, como el laplaciano de una onda así de RT menos 1 sobre la velocidad de la onda al cuadrado por la segunda derivada temporal de la onda así de RT. Profe, disculpe, ¿me puede regalar acceso en el Sí, computador? ya Es que voy, un tengo segundo. Voy, Omar. Igual a una excitación de la onda. Esta es una excitación de la onda. Lo que yo quiero saber es cuáles son los aspectos conceptuales relevantes que yo puedo determinar a partir de la función de Green para esta ecuación de onda que yo tengo acá. Listo. Por favor, chicos, pedagógicamente es importante que nos concentremos solo en lo que les estoy diciendo. ¿Sí o no? No se vayan a poner a psicoanalizar esto porque entonces no somos capaces de terminar el curso bien. Solo lo que les estoy diciendo. Acá estamos trabajando es funciones de Green retardadas y avanzadas. Ustedes se ponen, hay muchos libros de esto. Y ustedes dicen, encontré un libro y veo esto, entonces voy a entender primero esto. Ahí nos vamos volviendo locos. Listo. Y no llegamos a ningún Pereira. Yo le puse esta exposición a un estudiante de un curso en este semestre en la Universidad de Pamplona. Y digamos que en el intento del estudiante, interpreto yo, por tratar de llegar a una comprensión relativamente aceptable de las funciones de Green, es mejor dicho, qué enredo tan berraco, pues, y llegando nada. Entonces es importante que se concentren en lo que yo les voy a decir, porque material de esto hay mucho, muchísimo, y en todos lados, ¿cierto? Entonces yo por eso les puedo pasar los videos, digamos que hay en una no defensa del estudiante, él tiene toda la información de parte mía suficiente para poder terminar eso. Listo. No necesitaba profundizar en nada, simplemente tenía que entender lo que se le había pasado y ya. Lo mismo les recomiendo a ustedes en este momento. No se vayan a poner a psicoanalizar estas funciones de Green para la ecuación de onda, porque esto tampoco es tan sencillo y no van a tener el tiempo. Ese no es el objetivo de este curso. El objetivo de este curso es las funciones de Green en mecánica cuántica por fuera del equilibrio. Y hay que tener claro, uno, por qué hace lo que está haciendo para que no se vaya a dispersar. No queremos dispersión acá. Vamos a estar enfocados en el tema que queremos aprender. Eso es muy importante. Cero scattering, Listo. por favor. Dicho eso, pues scattering muy por encima. Yo les hablo de scattering, pero muy por encima, Omar. ¿Sí o no? Entonces, por favor, no se me emocionen. Entonces, vamos a transformar en Fourier esa ecuación de onda que hay ahí. Transformada de Fourier del problema de autovalores y autovectores perdón, me confundí de curso, qué pena, chicos. Del problema de valor inicial, de valor de frontera
para una onda no homogénea. Mañana le voy a pedir el favor a Pedro Luis y a Héctor Fabio, perdón, a Omar, a Pedro Luis y a Omar, que nos hagan una demostración computacional de una onda no homogénea. Ellos lo hicieron en el curso de electrodinámica clásica y les quedó muy bonito. Entonces mañana nos pueden compartir pantalla y nos pueden mostrar cómo les quedó. Listo. Bueno, muy bien. Si yo saco la transformada de Fourier de este chisme de ecuación que hay acá, entonces, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente, menos k al cuadrado por psi de k, omega. Menos 1 sobre c al cuadrado, ¿cierto? Por menos omega al cuadrado por psi de k, omega. Igual a la transformada de Fourier de la excitación que sería f de k, omega. Como les expliqué, acá faltan una cantidad de pasos que los pueden encontrar en mis cursos de funciones de Green. Ustedes me dicen, profesor, ¿me puede enviar el curso de funciones de Green para yo contextualizarme? Con mucho gusto, ahorita mismo se los envío. Listo. Entonces, de acá, menos por menos da más. Esto me va a quedar omega al cuadrado sobre c al cuadrado menos k al cuadrado actuando sobre la onda en el espacio de Fourier igual a f de k, omega. Acá, la función de Green satisface el mismo problema de valor de frontera para el caso de un f de t igual a delta 3 de r y delta de t, ¿cierto? Muy bien. Obteniendo así lo siguiente, entonces laplaciano escalar de la función de Green de r menos r' t menos t' menos 1 sobre c al cuadrado, segunda derivada de g de r menos r', t menos t', con respecto a t es igual a delta 3 de r menos r', delta de t menos t', ¿cierto? Transformando en Fourier obtenemos transformando en Fourier obtenemos lo siguiente. Eh, igual a este término de acá, pero para la función de Green. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos omega al cuadrado sobre c al cuadrado menos k al cuadrado
G de K, omega igual a 1, porque la transformada de Fourier de la excitación es 1, como ya sabemos. Muy bien, entonces de acá obtenemos la siguiente función de Green. Obtenemos la siguiente función de Green. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos que G de K, omega, esto es igual a 1, perdón, a C al cuadrado sobre omega, bueno, realmente esto sería como algo así, sobre omega al cuadrado menos C al cuadrado, K al cuadrado, esto es C al cuadrado, sobre omega menos CK, omega más CK, ¿cierto? Muy bien. Y procedemos a hallar la transformada inversa de Fourier, el mismo procedimiento, ¿cierto? Hallamos la transformada inversa de Fourier, hallamos la transformada inversa de Fourier. Listo. Entonces, cuando hallamos la transformada inversa de Fourier, me queda G de R, tau, y acá me va a quedar la integral sobre D3K en el espacio recíproco dividido 2pi al cubo. Listo. Esto acá será E a la I K.R. Hacer esta integral, una vez uno hace la integral con respecto a omega, esto es trivial. Aquí la integral que le saca a uno callos es la integral que viene. Esta es una integral que hay que evaluarla en el plano complejo para que la función de Green cumpla con cierta característica. Esta integral sí es un problema. ¿Es lo que se resuelve con Entonces, Cauchy, profa? Omar, no me jodas. Ese no fue el trabajo final tuyo de electrodinámica. Ajá, que hicimos ahora que tengo atrás ¿Ah? en el, en el Oiga, ¿qué tal póster. este man? Por favor, no me asuste, viejo. Que en vos confío. En vos confío casi ciegamente. Pero tiene razón. Y eso fue lo que usted hizo con Pedro Luis. ¿Sí o no? Que trabajaron muy duro en esto. Espero que no se les olvide y menos a Pedro Luis porque Pedro Luis está haciendo el trabajo en esto. Y un trabajo bastante complicado, el trabajo más complicado que yo he dirigido en toda la historia de mi carrera. Entonces esta vaina no se le puede olvidar. ¿Sí o no? Está prohibido, la amnesia está prohibida cuando se trata de funciones de Green. En otro contexto, sí, olvide lo que quiera. Acá, entonces reemplazo la función de me queda esto e a la menos i omega tau por c al cuadrado sobre omega menos ck y omega más ck. Esa integral que yo acabo de escribir en azul, chicos, esa integral tiene un problema de particular interés para las personas que como nosotros estudiamos la materia condensada. Y es el siguiente, pongan mi atención. Si yo grafico los polos, mejor dicho, Pedro Luis, ¿usted tiene la tabla ahí o no?
Sí, tengo la tablet, ¿Se anima a terminar este problema o qué? pero el problema es que no tengo internet, o sea, estoy desde el celular. Ah, bueno, entonces olvídelo. Y si me conecto con la tablet, ya me desconecto del otro. No he Y dicho estoy nada, pero practicando. entonces me la debe para la próxima. Sí, sí. Ahí quedan los polos en el plano real, en el eje real. En el eje real, exactamente, acá quedan los polos en el eje real y esto es un problema. Esto es real, la parte real Realmente de un problema, omega. ese es realmente un problema, bro. Este es realmente un problema para yo hacer física, ¿sí o no? Porque realmente, si yo estoy hablando de una onda, pongan mi atención, si yo estoy hablando de una onda, yo estoy hablando desde información que viaja en el tiempo, ¿cierto? Eso es una onda, es información que viaja en el tiempo. Entonces, les voy a colocar un ejemplo. Yo estoy acá y hay un faro a cierta distancia donde yo estoy. Y yo observo a la persona en el faro, ¿cierto? ¿Por qué la estoy observando? Porque del faro me está llegando información a través de la luz, de la posición y la forma de la persona que está en el faro. ¿Tendría algún sentido que antes de que el faro encienda la luz, yo vea a la persona que está allá? Obviamente no, ¿sí o no? Eso cómo se llama? Se llama causalidad, ¿cierto? La causalidad es una propiedad de los sistemas dinámicos que dice que nosotros solamente podemos observar la respuesta una vez el sistema se haya estimulado. Para nosotros poder observar una respuesta tiene que haber primero un estímulo. Uno no observa la respuesta antes del estímulo. Eso sería no causal. Ahora, lo que sucede es que la información puede viajar tanto progresivamente en el tiempo como regresivamente en el tiempo. Puede viajar de las dos formas, ¿cierto? Resulta lo siguiente. Si la función de Green como la que nosotros tenemos acá tiene los polos en el eje real, tiene un polo acá en CK y tiene un polo acá en menos CK. Esta función de Green que yo tengo acá, chicos, no representa una respuesta causal para la onda. La solución a esta ecuación de onda que yo planteo acá sea consistente con las leyes de la física, de la teoría especial de la relatividad, etcétera. La onda debe viajar progresivamente en el tiempo y regresivamente en el tiempo una vez haya un estímulo para la onda. Eso es lo que Pedro Luis nos puede mostrar mañana. Les doy un ejemplo. Yo tengo un estanque. No tendría ningún sentido que el estanque comience a generar ondas perturbadas de agua hacia las paredes del estanque, que las ondas se reflejen en las paredes y que produzcan patrones de interferencia en el tanque antes que yo tire la piedrita, ¿sí o no? Eso sí, una vez yo tiro la piedrita, se producen unas perturbaciones ondulatorias en el agua y se propagan hacia las paredes del contenedor. Es una vez yo estimulo el sistema físico que yo puedo ver la observación, no antes. Eso está relacionado con la propiedad de causalidad de un sistema físico. ¿Listo? Propiedad de causalidad. ¿Ok? Para que un sistema físico sea causal, debe de tener los polos en el semiplano complejo inferior. ¿Listo? Muy bien. Eso significa que de alguna forma estos polos tienen que acabar acá. ¿Ok? Por ejemplo, en menos CK menos I epsilon. Y este de acá tendría que acabar en CK menos I epsilon. Estos dos polos, básicamente lo que nosotros hicimos fue que hicimos una prolongación analítica. Es decir, trasladamos los polos hacia el semiplano complejo inferior de forma tal que si la función de Green antes era analítica, ahora sigue siendo analítica.
Eso se llama la proyección analítica en teoría de la variable compleja, ¿cierto? Muy bien. Y obviamente ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es que yo puedo encerrar estos polos que yo tengo acá con una semicircunferencia y realizar la integral sobre esta semicircunferencia, donde obviamente hay que tener mucho cuidado con la dirección en la que yo recorro el contorno, porque eso va a determinar el signo de la integral cuando utilizo, como bien decía el compañero Omar, el teorema del residuo. Y este contorno semicircular, acá chicos, lo voy a llamar gamma menos. Eso significa que si yo tengo una versión de la función de Green trasladada, cuyos polos están trasladados al semiplano complejo inferior, esa función de Green representa una respuesta causal, es decir, una propagación de la onda progresiva en el tiempo. Punto para anotar. Listo. Esa función de Green es la que nosotros llamamos la función de Green retardada de omega, que no es otra cosa que la función de Green original, pero con omega trasladado hacia omega más i épsilon, de forma tal que esta queda dada por c al cuadrado sobre omega, ¿cierto? Acá menos ck más i épsilon y omega más ck más i épsilon. Si ustedes verifican, esta función de Green tiene polos exactamente donde ubiqué yo en verde. Ahora, escúchenme con atención. En física, por la simetría, la física debe de respetar ciertos principios de simetría. Yo requiero, si tengo una función de Green que representa propagaciones progresivas en el tiempo, necesito una función de Green que represente propagaciones regresivas en el tiempo también. Por lo tanto, necesito también trasladar estos polos hacia mi plano complejo superior para conservar la simetría del problema, ¿cierto? Entonces acá voy a tener un polo en menos ck más i épsilon y acá voy a tener un polo en más ck más i épsilon. Y entonces acá estos polos yo los voy a encerrar en este contorno semicircular que voy a llamar gamma más. Y los polos trasladados hacia el semiplano complejo superior corresponden a una función de Green que llamamos avanzada, que es equivalente a coger la función omega en la función de Green original y transformarla de esta forma. Acá tenemos las dos funciones de Green, características de problemas dinámicos, causales y anticausales en teoría clásica de la dinámica. Listo, muy bien. Esto es básicamente lo que nosotros necesitamos saber de funciones de Green para arrancar. Necesitamos arrancar a calcular, ¿cierto? Necesitamos arrancar a calcular con mecánica cuántica. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Estos dos objetos matemáticos son fundamentales para nosotros poder arrancar a calcular. Listo. Fundamentales. Sin estos dos objetos matemáticos no podemos arrancar a calcular.
Digamos que por completitud, como para que ustedes no se queden ahí iniciados, aunque los estudiantes míos de electrodinámica aspiro yo que sean mucho más que expertos en este tema, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a mirar, una vez nosotros hacemos la prolongación analítica, cómo quedaría esta expresión para la función de Green. Entonces, una vez con prolongación analítica, una vez realizada la prolongación analítica, obtenemos entonces, ¿qué vamos a obtener? Dame atención. La función de Green en el espacio real de espacio-tiempo R tau, entonces sería C al cuadrado por el límite cuando epsilon tiende a cero, porque esta traslación del eje real a los semiplanos complejos superior e inferior debe ser infinitesimal para garantizar la prolongación analítica, ¿cierto? Muy bien. Integral sobre D3K dividido 2pi al cubo e a la i k punto r. Acá yo multiplico esto por dos integrales según sea el caso. La integral en contorno rosado, entonces tenemos esto sería la integral sobre este semicírculo de acá, que lo llamamos gamma más de omega sobre 2pi e a la menos i omega tau dividido omega menos ck menos i epsilon, omega más ck menos i epsilon. Según sea el caso, o en rojito, no, está en blanquito el contorno, entonces en blanquito la integral sobre un contorno semicircular, ¿cierto? Gamma menos diferencial de omega sobre 2pi e a la menos i omega tau sobre omega menos ck menos i epsilon, omega más ck, perdón, más i epsilon, esto ahora es más. Eso significa que así yo puedo evaluar dos funciones de Green completa y absolutamente diferentes que tienen un significado supremamente claro desde el punto de vista dinámico en términos de la causalidad. Listo. Ahora, obviamente yo les voy a dar una bibliografía, yo esto no me lo estoy inventando, ¿sí o no? Pero por favor, entonces no se pongan a escudriñar la bibliografía como si fueran Indiana Jones. Listo. Entonces, con el libro de Walter Greiner de electrodinámica clásica es más que suficiente. Listo. Muy bien. Entonces acá vamos a tener una versión retardada de la función de Green y vamos a tener una versión avanzada de la función de Green, y con estas dos funciones de Green vamos a calcular una cantidad de vainas para sistemas que se encuentran en cuasi equilibrio termodinámico cuando nos referimos a transporte. Listo. Mañana, digamos que hay un punto que es un poco crítico, diría yo, y es el siguiente, y es el punto en donde nosotros comenzamos a establecer una relación entre la teoría clásica de la dinámica y la teoría cuántica de la dinámica en términos de funciones de Green. Por eso les grabé ese video de dinámica cuántica. Eso debe quedar claro, cristal. Listo.
Ya yo miro con Pedro, me reúno con Pedro para grabarles un segundo video, que es un video que tiene como finalidad introducirlos a ustedes a una forma alternativa de hacer dinámica cuántica que se llama la integral de camino de Feynman, ¿cierto? Entonces, es importante. Listo, bueno, muy bien. Una vez nosotros tenemos estos cálculos realizados, entonces así podemos escribir la función de Green retardada como, ¿cómo escribimos la función de Green retardada? Entonces la función de Green retardada nos quedaría función de Green de R, t, esto es la integral sobre D3R' dt', pónganme absoluta e incuestionable atención en lo que les voy a mostrar. Esto es importante. Y acá nos va a quedar lo siguiente. La función de Green retardada, bueno, hagamos una cosa. Para evitar confusión, escribámosla primero. Bueno, yo era escribiendo la solución realmente, entonces me había equivocado de notación. La función de Green retardada como función de la diferencia de las posiciones y la diferencia de los tiempos. Esto quedaría como menos delta, parecido al caso de Poisson, pero acá es donde está la clave diferencial. Esto sería t menos t', ¿cierto? Acá menos esto sería Profe. menos, ¿cómo? T menos T' sobre C, ¿no? R menos R' sobre C. R menos R' sobre C. Dividido 4pi factor de R menos R'. Esta sería la función de Green retardada. Entonces ahora vamos a calcular, por ejemplo, la solución a la función de onda o a la ecuación de onda en términos de esta función de Green retardada. Entonces, esto es lo que se llama un potencial retardado. Entonces sería la versión retardada de la función de onda sería igual a la integral sobre D3R' dt', GDR menos R' t menos t', y acá entonces quedaría la excitación, ¿cierto? Que sería f de R', t'. Ahora, obviamente, ¿cómo quedaría esto? Y yo reemplazo la función de Green. Si yo reemplazo la función de Green, esto me quedaría como menos 1 sobre 4pi por la integral sobre D3R', ¿cierto? Acá con f evaluado en R', t menos R menos R' dividido entre la velocidad de la onda sobre R menos R'. Factor importante, noten una cosa, que acá, en comparación con el caso de la ecuación de Poisson, esta ecuación de acá ya tiene un retardo adicional. Eso significa que la excitación de la onda va con un retardo de R menos R' sobre C con respecto a la respuesta de la onda. ¿Sí o no? Les voy a hacer un diagrama acá. Supongamos que yo tiro aquí la piedrita. Es una piedrita. Y yo lanzo la piedrita sobre un estanque.
Entonces acá se genera un movimiento ondulatorio que se propaga esféricamente. Muy bien. Póngame atención. El punto donde yo estoy excitando lo llamo R'. Digamos que este es un sistema de referencia. Este punto de acá se llama R'. Y acá voy a medir la excitación a una distancia R de mi sistema de referencia. Muy bien. Esta distancia que yo tengo acá, chicos, esta distancia que yo tengo acá, entonces sería la magnitud de R menos R'. ¿Cuál es el tiempo de retardo entre la excitación? Es decir, entre el tiempo en el que yo excito y el tiempo entre el que yo observo la excitación. Hay un tiempo de retardo, ¿sí o sí? Ese tiempo de retardo naturalmente es la distancia que recorre la onda dividido la velocidad a la que viaja la onda. Por eso llamamos tiempo de retardo. Creo que el libro de Greiner llama tiempo de retardo a todo, a t menos, ¿cierto? Pero realmente a mí me gusta llamar es tiempo de retardo a R menos R' sobre C, porque es el tiempo que existe entre la excitación y la observación de la respuesta. Listo. Yo creo que con esto es suficiente de funciones de Green en teoría clásica de la dinámica, ¿cierto? Lo que vamos a hacer mañana es que entonces vamos a comenzar a motivar a partir de Kubo Linear Response, entonces from Kubo Linear Response Theory, Linear Response Theory. Profe, mañana empezamos con la parte del póster de Pedro. Sí, más o menos, exactamente. ¿Cierto? La parte del póster de peso, Ajá. sí. Entonces allí nosotros definimos la función de Green retardada en mecánica cuántica que relaciona dos operadores A y B como función de R menos R' y de T menos T' de esta forma. Como menos I sobre H barra Z de T menos T'. Esta función de Heaviside acá, como eso es un escalón unitario, hace referencia exclusiva a la causalidad. ¿Sí o no? Nos dice que T' debe de ser siempre menor a T. Y que cuando T' sea mayor a T, eso es cero. ¿Eso qué implica? Que la respuesta nunca aparece antes que la excitación. Listo. Por el valor esperado de el conmutador del operador A evaluado en R, T y el operador B evaluado en R', T'. Yo les voy a enseñar una cosa muy importante de esta función de Green que nosotros tenemos acá para mecánica cuántica y es la siguiente. Esos dos operadores que ustedes tienen ahí, chicos, deben de estar escritos en una representación particular, que no es la representación de Heisenberg, si ya se vieron el video que yo grabé con Pedro, no es la representación de Heisenberg, es la representación de la interacción o de Dirac. Entonces, where O sub I of t is written in Dirac's representation.
Esto es fundamental. Listo. Entonces lo que nosotros vamos a hacer mañana es que de alguna forma queremos saber esta función de Green, cómo se relaciona con el concepto de función de Green retardada para la ecuación de onda y cómo se relaciona con los conceptos de función de Green en teoría clásica de la dinámica que nosotros hemos desarrollado el día de hoy. Y más o menos, entonces ya tenemos algo para poder arrancar a calcular, que es lo que nosotros queremos, arrancar a calcular papers. ¿Sí o no? Solo importan los papers. Esa es la educación que ustedes deben recibir. Olvídense de los libros. Papers. Tengo este paper, es nuevo conocimiento, lo quiero reproducir. ¿Sí o no? Esa educación universitaria. Digo, ¿cómo es que se llama el libro del profesor de física matemática? Un man que había ahí hace tiempo. Alonso. De Alonso. De Alonso Sepúlveda. Olvídense en esa vaina y menos de libros escritos por colombianos. Lo mismo el libro de Carolina Espinel de la Universidad Nacional. Me parece fantástico que mucha gente haya estudiado con el libro. Estudien el Sakurai por unos años, inmediatamente lo dejan atrás y a trabajar con artículos. ¿Sí o no? Nadie en el mundo, chicos, trabaja con libros. Por eso es que nosotros los colombianos todavía estamos por allá como en el feudo. ¿Cierto? Entonces, vamos a aprender. Yo creo no les he pasado ningún libro, solo les he pasado papers. Hay que aprender a calcular con papers. ¿Sí o no? Eso es como, por ejemplo, si a uno en ingeniería le enseñaran a diseñar circuitos con libros. No, hay que diseñar circuitos con manuales de usuario, con datasheets, con papers y arrancar a generar nuevo conocimiento. Entonces, eso Enseñan lo a vamos a trabajar. programar a mano, profe. Te Pues enseñan a posiblemente. programar escribiendo a mano. No, no, hasta por allá tampoco, Ah, pero, bueno, eso pasa en la eh, de Pamplona, profe. pero digamos que esa es la idea que nosotros tenemos. eh, eh, mm, Esa es la idea que nosotros tenemos y eh, mm, el primer paper que les voy a pasar para que desarrollemos es el paper de la profesora Mariana Odashima, que algunos de ustedes la conocieron, donde ella hace una recapitulación para calcular con funciones de Green en un computador. Listo. Bueno, muy bien. Entonces mañana nos vemos para que comencemos de una puñetera vez a hablar de teoría cuántica para las funciones de Green o las funciones de Green en teoría cuántica. Listo. Bueno, chicos, hasta aquí nos trajo el River.